Es acá donde entra el PR. Hay que tener en cuenta que el PRTR, de nuevo esto no es un video propiamente sobre el PRTR, tenemos uno muy completo, por eso no vamos a hablar todo lo que se puede de este fenómeno, fue una de las dos principales organizaciones armadas o organizaciones político-militares de izquierda durante los años 70. La otra fue, obviamente, la organización Montoneros. El PRT-ERP surge de la fusión entre el Frente Revolucionario Indoamericano Popular y Palabra Obrera en 1965. Fue un partido latinoamericanista, guevarista, de extracción marxista. Algunos lo definen como marxista-leninista, algunos lo definen como trotskista, que asumió la idea del proyecto de la lucha armada a partir, sobre todo, del Cordobazo y lanzó su frente armado o su brazo militar en 1970, en agosto de 1970, con las primeras acciones del Ejército Revolucionario del Pueblo. Ahora, el principal líder del PRT-ERP fue Mario Roberto Santucho, de familia santiagueña, guevarista, que había tenido contacto desde muy temprano con lo que era el movimiento obrero tucumano, ya que para muchos santiagueños Tucumán era la ciudad, la provincia en la que había fuentes de trabajo y otras cuestiones. Por eso Santucho conocía muy bien a la clase obrera tucumana y desde hacía años consideraba que Tucumán iba a ser un espacio central para el desarrollo de un proyecto revolucionario. Entre ellos, un proyecto que desde el principio figuraba en las ideas del ERP, que era el de desarrollar una guerrilla rural que permita establecer una zona liberada. Es así que el ERP retoma esta idea a partir de 1973 para llevar adelante el desarrollo de su guerrilla rural. Para entonces, el peronismo había regresado al poder y a lo largo del año de 1973, con el peronismo en el poder, a diferencia de lo que ocurre con Montoneros, que pese a algunas acciones limitadas, no había decidido continuar la lucha armada, el ERP decide seguir actuando y operando. En una declaración a ronda de prensa, Santucho plantea que va a reconocer la elección de Cámpora, pero que iba a mantener su guerra contra las Fuerzas Armadas y contra la oligarquía del capital internacional. Así el PRT mantiene sus operaciones armadas y sobre todo las redobla cuando Perón vuelve a la presidencia. Entre ellos podemos destacar lo que va a ser el ataque a la guarnición militar de Azul a principios de 1974, que hace que Perón ensaye toda una serie de medidas como la sanción de una nueva ley represiva, sale con uniforme militar a dar una declaración, dice que va a hacer tronar el escarmiento, entre otras cuestiones. Es así que en 1974, en medio de una escalada de tensiones, aumenta la violencia política, la confrontación con Perón, empieza el accionar de los grupos parapoliciales como la AAA ya desde finales del 73, el PRT decide lanzar su frente rural. A principios de mayo de 1974, en un acto en el que participaron aproximadamente 50 militantes guerrilleros del PRT, del ERP propiamente, Mario Roberto Santucho, va al Monte Tucumano para inaugurar lo que se va a llamar la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Ramón Rosa Jiménez había sido un militante del PRT que había sido ejecutado siendo arrastrado por la ruta, de forma torturado y ejecutado así, de una forma brutal. Este frente de la guerrilla rural no tiene el objetivo inicialmente de ser una guerrilla que combata, sino que sería un frente rural para desarrollar el entrenamiento de combatientes que operarían en otros territorios. Operarían en la provincia de Córdoba, operarían en Buenos Aires, en las ciudades, pero originalmente no se suponía que tenían que combatir desde el monte tucumano. Así se inicia la Compañía de Monte, y acá hay uno de los grandes debates, que es cuántos miembros tuvo la Compañía de Monte. En una época se hablaba de 300 combatientes, se hablaba de 600, y el ejército hablaba de que tenía miles. De hecho, varios autores apologistas de la última dictadura o del terrorismo de Estado, al día de hoy todavía hablan de que la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez tenía miles de guerrilleros, lo cual era un despropósito. Si hubieran tenido miles de guerrilleros, Argentina hubiera sido Vietnam, pero de verdad hubiera sido Vietnam. Hoy en día, los autores especializados en el tema plantean que en el momento máximo es posible que el ERP haya tenido 150 combatientes en el Monte Tucumano. En el momento máximo, y eso no duró. La mayor parte del tiempo hubo alrededor de 100 y menos de 100. Es decir, el número reducido.
Esto creo que me olvidé de citarles el libro en el que estoy basando todo esto. Esto se puede leer en el libro Operativo Independencia, Geografías, Actores y Tramas, un libro que publicó en 2023 la Universidad Nacional de Tucumán y que cuenta con la participación de historiadores, periodistas, politólogos, antropólogos, antropólogos forenses, arqueólogos, miembros de organizaciones de derechos humanos, entre otros. Es una lista muy vasta de autores que analizan todos los aspectos de la Operativo Independencia en este libro, que tiene unas 500 páginas, 470 páginas, y que reconstruye todos los aspectos del operativo, todo. Trasfondo, doctrinas militares, entre ellos hay un artículo del colega, amigo Esteban Pontoriero, doctor en historia, experto en doctrinas de contrainsurgencia en Argentina. Es el que se ha dedicado a analizar esas cuestiones, incluso los decretos de aniquilamiento. Está la historia del PRTR, de la guerrilla de Monte, del Tucumanazo. Ese es el libro en el que nos basamos para analizar todo esto. Pensé que había dejado una diapositiva y se me pasó. Hoy en día sabemos que la mayor parte del tiempo no llegó a haber ni 100 combatientes en el monte tucumano y que en el momento máximo llegó a llevar 150. Pongamos eso en perspectiva con el despliegue de 6.000 soldados del ejército argentino. Es decir, si tomamos el número más alto del ERP, el ejército desplegó 40 soldados por cada guerrillero del ERP, si el objetivo era combatir al PRTR. Sin embargo, a pesar de que la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, presentada con uniformes, con fusiles FAL, algunos de sus combatientes entrenados en Cuba, pese a eso, Fidel Castro no quería apoyar porque consideraba que no era una decisión acertada desarrollar un foco guerrillero contra un gobierno peronista. Lo que va a ocurrir es que el desarrollo de los acontecimientos van a llevar a que esta compañía de monte, pensada como un espacio de entrenamiento, se convierta rápidamente en un espacio de combate contra las Fuerzas Armadas. Esto se debe a que la compañía fue detectada en mayo de 1975, apenas se había conformado, por la inteligencia del ejército y de la Policía Federal. Dije 1975. Perdón, mayo de 1974. Por entonces, el comandante de la Quinta Brigada de Infantería era el general Luciano Benjamín Menéndez. Esta es una figurita repetida de la historia de la última dictadura, lo vamos a retomar en otro momento, se los prometo. Luciano Benjamín Menéndez era general a cargo de la Quinta Brigada de Infantería y, junto al jefe de la policía, Alberto Villar, despliega el aparato de inteligencia y descubren que hay un foco guerrillero en el monte tucumano. A partir de esto, se proponen llevar adelante una serie de operaciones para la desactivación de esa guerrilla. Y se despliegan cientos de policías, llegan a ser miles en un momento, en Tucumán con el objetivo de encontrar y desactivar a la guerrilla. Perdón, no son todos policías, hay gendarmes, hay miembros del ejército, pero el accionar va a estar determinado por el jefe de la policía, Alberto Villar, nombrado por Perón, que estaba a cargo de una unidad conocida como los Centuriones. Alberto Villar había estudiado en la Escuela de las Américas técnicas de guerra de insurgencia, se había entrenado en torturas y, dicho sea de paso, era uno de los cabecillas de la AAA junto a José López Rega, la Alianza Anticomunista Argentina. Bajo órdenes de Alberto Villar, operaban las patotas de la AAA que se dedicaban a secuestrar, torturar, asesinar personas, dirigentes de izquierda en general, peronista y no peronista. Así, la policía, la gendarmería del ejército se proponen cercar a la guerrilla del monte en lo que se conoció como una acción de yunque y martillo. Contener alrededor, no rodear a las fuerzas en el monte tucumano y avanzar con helicópteros y algunas incursiones para eliminar ese foco infeccioso en los términos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez va a evitar el contacto y se va a internar en el monte tucumano, evadiendo a las Fuerzas Armadas y de seguridad. De hecho, logran evadir, logran estar fuera de contacto y mantienen su existencia, escapando de Villar. Reorganizadas, se empiezan a proponer tomar la iniciativa. Se suponía que la compañía de monte no tenía que entrar en combate, pero no estaba rodeada, había sido detectada y ya no podía desarrollarse como un espacio de entrenamiento de combatientes. Es por eso que, frente a la presencia de la policía en el monte tucumano, se toma una decisión
de impacto. Santucho, sin consultar esto, va a decidir que es hora de activar el Frente Rural como un frente guerrillero. Ahora, las Fuerzas Armadas, cuando se despliegan, y las fuerzas de seguridad ya empiezan a desarrollar los operativos que van a asignar a represión interna. Detenciones, todavía no secuestros, torturas y desapariciones, o al menos no en Tucumán, en Santiago del Estero ya se podía ver eso, pero ya en adelante palizas a los pobladores locales, abusos y ese tipo de cuestiones. Santucho en este contexto decide hacer una acción para presentar al mundo a la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. Hasta entonces no tenía el nombre, no se presentaba el nombre a la población, no habían hecho operaciones armadas, solo llevaban adelante entrenamientos y ese tipo de cuestiones. Es así que a finales de mayo de 1974, la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez toma la localidad de Cheral. La localidad de Cheral en Tucumán formaba parte del sudoeste tucumano. Y en Acheral lo que hacen los combatientes del ERP es básicamente copar la localidad, hacer pintadas, detener a los miembros de la policía que fueron sorprendidos en una pequeña localidad y de repente aparecen decenas de guerrilleros, asaltar el banco, tomar armas, tomar algunos dineros, juntar a la población, lanzar una proclama presentando a la compañía y publicitan el lanzamiento del Frente Rural. Es así que dan a conocer la existencia de esta fuerza guerrillera con el objetivo de ser, a partir de ahora, una fuerza de combate en el monte tucumano. Dentro de lo que era el proyecto del PRT-ERP, la idea, a partir de ahora, era que este Frente Rural tenía que llevar adelante una guerra popular prolongada que consideraba, esto está desarrollado en el video sobre el PRT-ERP, que llevaría una guerra revolucionaria regional. Ellos creían que eventualmente la burguesía argentina iba a necesitar la ayuda de Estados Unidos y que se tenían que preparar, como en Vietnam, para pelear también contra fuerzas estadounidenses. Estas no son las únicas acciones que lleva adelante la compañía de monte. También van a llevar adelante secuestros de camiones de alimentos y ese tipo de cuestiones y su reparto a los pobladores, o incluso de camiones de azúcar y demás. Era una suerte de acciones al estilo Robin Hood que se suponía iban a generar el apoyo de la población local. Este proceso se da, ¿no?, todavía con Perón vivo, pero ya muy grande. Mientras tanto, empieza a aumentar la violencia política. Se da la expulsión de montoneros de la Plaza de Mayo, otros hablan de la retirada de montoneros de Plaza de Mayo, el 1 de mayo de 1974, el accionar de los grupos parapoliciales de la AAA, esta emergencia, ¿no?, de una represión radicalizada, también con participación de las fuerzas de seguridad, también con comandos de inteligencia del ejército. Por ejemplo, empiezan a operar grupos clandestinos que pertenecen a la inteligencia del ejército en Tucumán, en Santiago del Estero, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba. En Córdoba es el caso del Batallón Libertadores de América, que era una unidad de inteligencia que realizaba secuestros, asesinatos, torturas, desapariciones. En Santiago del Estero tenemos un fenómeno con miembros del destacamento 142 de inteligencia, que es que por entonces llevan adelante de secuestros y torturas, y a veces desapariciones, en centros provisorios de detención. No usaban centros clandestinos, no tenían campos diseñados para eso, sino que utilizaban casas que pertenecían a los grupos de inteligencia, lugares improvisados, sótanos y ese tipo de cuestiones para desarrollar torturas. Y también un aumento en los atentados guerrilleros, que empiezan a desarrollarse ahora a una escala mayor en el 74. En ese marco, el 1 de julio de 1974, muere Juan Domingo Perón. Y la muerte de Juan Domingo Perón lleva a la sucesión. La vicepresidenta, María Estela Martínez, o Isabel, pasa a ejercer el gobierno. Perón se había convertido para muchos en la figura política que era capaz de sostener o pacificar la Argentina. Incluso las propias Fuerzas Armadas habían concluido que la pacificación de la Argentina, ¿no?, en medio de un ciclo de movilización y violencia guerrillera, solo sería posible con la figura de Perón. Y la muerte de Perón genera muchas controversias, muchas dudas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Isabel va a estar a la altura de las circunstancias? Tenemos que destacar acá que María Estela Martínez no era una política de carrera, pero era la esposa de Perón y había tenido un proceso de acompañamiento a lo largo de todos estos años. Pero la muerte de Perón va a llevar a que el secretario personal del matrimonio se convierta en una figura con muchísimo más peso. Y ya tenía mucho peso. José López Rega, a quien le tenemos que dedicar un video eventualmente, era comisario general de la Policía Federal. Había sido ascendido por decreto de Perón. Era el ministro de Bienestar Social y era también el secretario personal de Perón y de Isabel.
así que era un hombre de mucho peso. Él es el líder de la Alianza Anticomunista Argentina y es una suerte de monje negro detrás del matrimonio Perón. Si bien López Rega ya tenía influencia cuando Perón estaba vivo, la muerte de la figura política más importante del país hace que su rol de brujo negro detrás del poder sea aún más determinante. A su vez, Isabel se va a apoyar en dirigentes del sindicalismo ortodoxo, en algunos empresarios, oficiales de inteligencia del peronismo históricos, militares retirados, pero también en algunos economistas más ortodoxos. Por ejemplo, vuelve a traer a Gómez Morales, que había sido el ministro de Economía del Plan de Estabilización de Perón en 1950, entre otros dirigentes. Mientras que López Rega busca su propia acumulación política independiente, llega a enfrentarse a los sindicatos e incluso a las Fuerzas Armadas. De hecho, esto va a llevar a que el gobierno tenga cada vez un carácter más sectario. Muchos de los acuerdos políticos que Perón había construido con otras fuerzas se rompen en la era de Isabel, haciendo que sea un gobierno mucho más aislado políticamente. En este marco de aumento de la violencia política, de de radicalización del conflicto, es que el PRT-ERP decide lanzar otra serie de acciones aprovechando la capacidad militar que tendría la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Es así que se proponen asaltar una fábrica militar en Villa María, en Córdoba. A su vez, es acá donde se produce la captura del mayor Larrabur, que va a estar detenido durante un año en una cárcel del pueblo del ERP y va a ser considerado por muchos como víctima de tortura por las condiciones terribles en las que tuvo que estar. Las cárceles del pueblo eran básicamente sótanos cerrados sin luz y llegó a tener una situación de salud terrible. El asalto a la fábrica militar de Villa María le permitió capturar montones de fusiles, explosivos, municiones, que tenían el objetivo de alimentar a la capacidad del frente de la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. En este marco, el ERP se propone copar una unidad militar en Catamarca. Sin embargo, la acción fracasa porque el convoy de combatientes del ERP que se dirigía a copar esa base militar en Catamarca va a ser detectado por el ejército argentino y se va a producir un enfrentamiento. Estos combatientes se van a terminar refugiando en Capilla del Rosario y se van a rendir al quedarse sin municiones. ¿Pero qué ocurre? Cuando los guerrilleros se rinden, van a ser brutalmente masacrados por el ejército. Se calcula que unos 14 guerrilleros son masacrados a sangre fría, además de los que habían caído en combate y los heridos del ejército y la policía. Esta acción en la que se masacran a 14 guerrilleros a sangre fría más los otros que habían caído, va a llevar a que él decida tomar una represalia. Mario Roberto Santucho y la dirigencia del ERP decían que van a llevar adelante el asesinato de 14 oficiales del ejército en represalia a la masacre de 14 guerrilleros. De esta manera, se inicia una campaña de represalia por la cual el ERP lleva adelante asesinatos vindicativos. Una práctica que era más propia de Montoneros que del ERP. Es decir, no es que el ERP no lo hiciera, pero Montoneros explotó mucho más ese recurso. Asesinan progresivamente a oficiales del ejército, hasta que se da la situación del capitán Viola. El capitán Viola estaba acusado de pertenecer a un grupo de inteligencia del ejército que lleva adelante secuestros, torturas, pero también la colocación de explosivos y atentados con bombas. Muchas veces se habla de las bombas de la guerrilla, pero cierto es que tanto la AAA como el ejército argentino realizaban atentados con bombas. Incluso durante la dictadura eran capaces de realizarse atentados con bombas entre ellos mismos. Esto está desarrollado en el video que hicimos en este canal sobre la interna de la última dictadura, cuando incluso miembros de la Marina llegaron a colocarle explosivos a los miembros del cuadro del gabinete económico de Videla, para que se hagan una idea. El punto es que durante el ataque y el asesinato del capitán Viola se produce también la muerte de su hija de 3 años, que muere baleada en el tiroteo que se da entre los miembros del ERP y el capitán Viola. Esta muerte provoca un rechazo generalizado y al día de hoy es el caso que siempre se cita para condenar a la violencia guerrillera. Pero cierto es que en la historia del PRT-ERP este es un caso recontra aislado, no así como
los cientos de niños, incluso torturados y asesinados por la dictadura. Ahora, lo terrible de la muerte del capitán, no solo del capitán Viola, sino de su hija, lleva a que la propia dirigencia del PERP cancele su campaña de ajusticiamientos y la suspende. Hacen un comunicado en el que plantean que suspenden la idea de la represalia de asesinar a 14 oficiales. Sin embargo, para entonces habían asesinado en acciones de este estilo a 10 oficiales del ejército argentino. ¿Qué ocurre con la indignación que genera el asesinato de la hija del capitán Viola, además del propio capitán Viola? Que el clima va a favorecer lo que es el planeamiento del despliegue de las Fuerzas Armadas para eliminar al PERP. Para entonces, en septiembre de 1974, también Montoneros anuncia su paso a la clandestinidad. Hasta entonces, Montoneros, si bien realizaba algunas operaciones armadas, se había planteado la vida política pública, ¿no? Tenía una organización de masas, tenía brazo político, sindical, estudiantil, juvenil. Pero en septiembre del 74, Mario Eduardo Firmenich, líder de Montoneros, anuncia en conferencia que Montoneros va a volver a la clandestinidad y a la lucha armada. Que de ahora en adelante el aparato de superficie va a quedar expuesto, pero que el grueso de sus combatientes van a vivir en la clandestinidad, incluida su dirigencia, para combatir un gobierno que, aseguran, ha traicionado al peronismo. Desde el punto de vista de Montoneros, la designación de miembros de la derecha peronista y la dirigencia ortodoxa, el accionar de grupos parapoliciales y grupos de inteligencia del ejército contra militantes, planteaban que el gobierno de Isabel no era de Perón. Ellos, incluso una pintada que se hacía en esta época decía: Isabel no es Perón. Es así que Montoneros ahora inicia la lucha armada contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Una de las primeras acciones de esta época es el secuestro de los hermanos Born, que van a entregar el rescate récord del siglo XX, pero también el ajusticiamiento del jefe de la policía, Alberto Villar, que era a su vez uno de los principales líderes de la AAA. Un día Villar se sube a su yate en Tigre y su yate explota por una bomba que coloca Montoneros. Esta foto histórica de José López Rega, el máximo líder de la AAA, justamente se la toman durante el funeral de Alberto Villar, que era el otro gran líder de la AAA. En este clima de aumento de la violencia guerrillera y de los grupos parapoliciales, la violencia se normaliza. Pero también lo que empieza a ocurrir es que, para la opinión de muchos, la policía estaba siendo desbordada en su capacidad de combatir a la guerrilla. La policía igual no es la policía que nosotros conocemos. La policía tiene un aparato de inteligencia muy poderoso. Escuadrones de la policía funcionaban como escuadrones de la muerte bajo los centuriones o la AAA. Pero la policía estaba siendo desbordada. Incluso, es una foto que perdí, pero yo la tenía y la usé alguna vez, pero no puedo encontrarla. Se llegaron a colocar sacos de arena con ametralladoras en las puertas de las comisarías frente a los copamientos o los ataques